¿Cómo le va, Sapsay? Bien, gracias. ¿Cómo está Pablo? Buen día. Bien, todo bien. Buen día. Queríamos conocer su visión sobre lo que está pasando en estas horas y cuál es cuál es su vista de todo esto, ¿no? De cómo va a seguir adelante, qué va a pasar, qué cree que va a ocurrir. Bueno, evidentemente es una crisis institucional que creo que no tiene precedentes desde el 83. Los del 2001-2002 fue una cosa diferente, pero esto tiene ribetes, digamos, casi de conventillo. Lamentablemente a un nivel que no creíamos capaz, si bien la grosería de los K no tiene límites, no pensamos que iba a llegar a tal punto. Pero esto tiene su origen en realidad en el modo como se armó la fórmula de candidatos para la presidencial del 2019, en donde fue la candidata autoproclamada vicepresidenta quien invita a quien la va a acompañar como candidato a presidente a través de un tuit. Bueno, evidentemente eso ya tenía el germen de una situación muy conflictiva que se concretó cuando asumen, ya que yo recuerdo que enseguida dije acá se ha producido una mutación constitucional, ya no tenemos más un presidencialismo sino un vicepresidencialismo. Se reformó la Constitución de facto porque no se lo hizo por la modalidad que contempla la Constitución. Después vivimos todo un periodo a los tumbos, de dije, no le dije, lo apoyo, no lo apoyo, pienso lo mismo que ella, después de haber dicho lo contrario, en fin, unas situaciones que parecían absolutamente salidas más de un programa cómico que de una situación institucional de un país serio. Y finalmente el fiasco espantoso que no imaginábamos nadie. Yo pensé que iban a perder, pero jamás de esta dimensión, que trastoca todo. Es en ese marco que yo creo que en realidad no solo Cristina quiere tomar las riendas, sin ser ella la que dé la cara, pero sí intervenir totalmente ya el gobierno, sino que además va a hacer todo lo posible para lograr la impunidad. Porque no olvidemos, y con estos audios de sincericidio de esta diputada Vallejo tan desbocada, está claramente diciendo, entre otras cosas, que lo que se esperaba de él era que le asegurase impunidad, que la salvara de las causas a Cristina. Eso no ha sucedido de ninguna manera, se han lentificado muchas, han dado muchas prisiones domiciliarias, pero las causas están vivitas y coleando. Sabemos que la justicia federal penal en general es muy tiempista, y ya una semana antes inclusive de las PASO olía que algo iba a pasar, porque tomó varias decisiones que iban en el sentido contrario de lo que pensábamos que iba a ser, o sea que ya mostró el camino. En este marco nos enfrentamos ahora a una situación abiertamente confrontativa, con una vicepresidenta que está dispuesta a ir por todo, como siempre lo ha hecho, y un presidente que se quiere erigir como el campeón de la moderación, después de haber dicho que era igual que Cristina. O sea, es que es muy difícil, a mi modo de ver, que consiga aliados reales cuando la palabra de él ha perdido toda credibilidad, porque ha cambiado de opinión tantas veces como las distintas momentos del día. En un mismo día él cambiaba de opinión. Ahora, doctor Carlos La Rosa, ¿cómo le va? Encantado. ¿Qué tal, La Rosa? ¿Qué dice? Muy bien. Como acá todo es posible, Sí. porque lo que hemos visto ya es una debacle, una locura. Yo le pregunto, en la eventualidad, ojalá no ocurra, de que el presidente presentara su renuncia, ¿cómo sigue institucionalmente las cuestiones en la Argentina? Bueno, si el presidente renuncia, quien asume es la vicepresidenta. Así lo establece la Constitución. Cualquier situación de cefalía presidencial es cubierta por la vicepresidenta o vicepresidente. Esto la Constitución lo dice claramente, pero además tiene su lógica. Ambos son elegidos por los mismos votos, por lo tanto, tanto uno como el otro tiene la misma legitimidad. Y el segundo es la figura natural de reemplazo del primero. Si la cefalía es temporaria, como ya pasó varias veces, la presidenta entonces, la vicepresidenta asume la presidencia. Si es permanente, completa el mandato. Ahora, ¿no era que antes, si se renunciaba 2 años antes de... Yo no sé,
Mire, lo repiten casi todos los periodistas y muchos, no sé de dónde sacaron. Eso no existe. No era nunca eso. Ajá. Es un imaginario que me gustaría alguna vez de saber cómo se construyó eso, que vuelve, porque cada vez que se puso una crisis me vuelve una conducta. No es que a los 2 años, no. Así que les pido que esta vez lo anoten bien como es, para que no me vuelvan a preguntar dentro de un tiempo lo mismo. Perfecto. Y la otra pregunta en base a lo que Pero de todas las radios prácticamente es la misma pregunta. Claro, que todo el mundo dice de que si no pasaron 2 años hay que llamar a elecciones. Entonces, pero no sé de dónde lo saca, porque no conocen. Si leen la Constitución se ve que le tienen miedo, porque si van a la Constitución no hace falta que me pregunten a mí, la Constitución lo dice clarito. Y le cambio la pregunta en el sentido también de lo que le consultaba a Carlos con la posibilidad de ese escenario hipotético de una renuncia del presidente. ¿Hay posibilidades, por el contrario, de que dé un paso al costado la vicepresidenta? Y habría que preguntarle a ella. Yo no lo sé. Eso ya es otro cantar porque implica lo que se llama la cefalía total del Poder Ejecutivo. Y para ello la base es la ley de acefalía de la época de Isabelita, que es muy mala y es la que se aplicó en la crisis del 2001-2002 y que ya sabemos todo lo que generó. Ajá. O sea, ahí continuaría la sucesión presidencial con el presidente, el Senado, diputados, la Corte Suprema. Sí, pero no es que asumen para completar mandato. En ese caso, en primer lugar, la presidenta provisional del Senado, que es la santiagueña Claudia Ledesma, la esposa del gobernador Zamora, dentro de las 48 horas debe convocar a Asamblea Legislativa, la reunión de las 2 cámaras, para que éstas, por mayoría, designen a un gobernador o a un legislador para que se haga cargo del Ejecutivo y complete el mandato. Bien, en ningún caso se llama elecciones, lo cual es un error gravísimo, y yo ya me cansé de decir que es inconstitucional desde el 94, porque el reformador del 94 terminó con todas las elecciones indirectas. No puede sobrevivir una elección indirecta, presidente. Bien. Claro. Esta situación con las presentaciones, ¿no?, de estas supuestas renuncias que todavía, han quedado a la espera, ¿no? ¿Qué cree que va a pasar? Y segundo, si este posible intento, ¿no?, de vaciar al presidente de poder es un golpe de Estado, como dijo Elisa Carrió. ¿Considera que es un golpe de Estado? Mire, en primer lugar, no soy un analista político en lo que hace a valorar qué harían, qué no harían. No lo sé, para mí eso se me escapa. Ahora, si eso no es golpe de Estado, es algo parecido. Ya el golpe de Estado empezó cuando subvirtieron los roles y transformaron el régimen en presidencialismo a vicepresidencialismo. Eso es un golpe de Estado porque se está modificando la Constitución sin que se lo haga de manera formal y como el artículo 30 establece. ¿Me explico? Ahora sería, si realmente lo logra sacar a partir de esta presión y vaciándole el gabinete, y sí es un golpe de Estado palaciego, claro que sí. Doctor, el tema, con respecto al tema que usted recién hablaba de la impunidad, con estos nuevos vientos a favor, digamos, de o criticando profundamente al gobierno que hemos tenido durante estos últimos 2 años, y que hizo una tarea para lograr la impunidad fabulosa, ¿es posible que los vientos se reviertan? Yo creo que se van a revertir en contra. Claro. Es lo que ya estamos viendo. Bien. Por eso está tan preocupada la señora. Claro. Y por eso también no se ha producido ningún tipo de movimiento o presentación de renuncias en la línea más judicial, ¿no? Ninguno de ellos, ni Eustarroz, ni Zanini, ni la titular de la AFI, ni Cristina Camaño, en fin, todos los lugares donde ella necesita para lograr impunidad, nadie presentó la renuncia. Es escombrera, pero no loca. Está claro. Es una señal clarísima. Además habla del interés del pueblo, el mandato del pueblo. No, lo que subyace es quiero la impunidad y que después además me agradezcan los servicios prestados. Eso es lo que ella quiere. Bien, Sapsay. Todo lo demás es cháchara.
Bien, Sapsay, en su rol obviamente de abogado constitucionalista, tan experto en la materia, pero también con algún grado de analista, ¿no? De posible análisis. ¿Qué cree que va a pasar? Se combina a veces, pero sí, yo no quiero meter la pata porque zapatero a tus zapatos, ¿no? Está bien, no, pero ¿qué cree que puede ocurrir finalmente en medio de esta puja, de esta pelea? Yo ¿Cómo quiero sigue? creer que finalmente van a llegar a algún tipo de acuerdo. Bien. Creo que en ese tipo de acuerdo, sin lugar a dudas, el que va a quedar más debilitado dentro de la dupla va a ser Fernández y no ella, por la sencilla razón de que hoy solo ella pone votos. Bien. Los votos que aportaban Fernández y Massa vimos claramente que se fumaron. Bien, bien. Le agradecemos, Sapsay, su reflexión, su análisis sobre esta situación que se está viviendo hoy en el país.